respecto a las normas GAFTA 123 y 124 vinculadas al plan de muestreo y preparación de la muestra, la norma GAFTA 124 del año 2024 y la verificación de instalaciones de pesaje están definidas en la norma GAFTA 123 del año 2022. Mi nombre es Lilian Camus, soy coordinadora técnica del servicio de Surveyor de inspección dentro del IAF Control y también una de las socias de la empresa. Antes de ingresar directamente a los requisitos de estas dos normas, quiero comentarles que es GAFTA. GAFTA es una organización internacional que nuclea eh, distintas partes que intervienen en el comercio de granos, ¿no? Esta organización tiene sede en Londres y por lo que acabo de comentarles, la integran quienes participan de distintas formas en esa cadena, como son los exportadores, importadores, corredores. En el caso nuestro, de que somos un surveyor, nos denominamos como superintendentes, somos para la norma, en realidad, GAFTA. Están los analistas, que son los laboratorios, fumigadores, árbitros y otros profesionales del comercio internacional de granos. O sea que para todas estas partes intervinientes hay directrices, normas, códigos que GAFTA tiene y que quienes formamos parte tenemos que cumplir eh, y cumplimos mediante auditorías que nos hace GAFTA anualmente. Uno puede entrar a la página de GAFTA y hacer la búsqueda de acuerdo al interés que tenga de a quién representa. En el caso del IAF, representamos a los superintendentes y estando en esa lista podemos ver que somos superintendentes aprobados. El objetivo de esta capacitación es justamente determinar las metodologías a utilizar para la toma de muestras a los fines de obtener una muestra representativa del lote. En cuanto al alcance, especificar los diferentes métodos para la toma de muestras de granos y del material que se va a utilizar. Y entre las responsabilidades, pero para estas acciones, el responsable de realizar la toma de muestra en el lugar designado por LIAF va a ser el inspector que esté nominado. A veces hay más de un inspector, puede haber de acuerdo a la envergadura de la operación o la dificultad que pueda tener esa operación. ¿Qué tenemos de referencia normativo o de documental, digamos, para ir viendo en esta capacitación? Hay dos instructivos que le pertenecen a nuestra empresa, a LIAF, el instructivo 1 y 2. Uno está referido a todo lo que tiene que ver con requisitos de la inspección y la toma de muestras de productos sólidos. Y el instructivo 2 habla del plan de muestreo y de cómo tiene que ser la preparación de la muestra. Siempre estamos alineados en toda nuestra documentación de nuestra base documental, alineados a cumplir con los requisitos de la 124, que es para muestreo, el plan de muestreo y toma de muestra, y la norma GAFTA 123, que es para las verificaciones de instalaciones de pesaje, lo dijimos al principio. GAFTA además tiene otros documentos en los cuales un superintendente como es el IAF debe cumplir, que son los códigos de prácticas o los códigos de conducta. Pero solamente a modo de referencia para que también puedan saber estos códigos, si hablamos del código de prácticas, se refiere a cuáles son los requisitos que el IAF debe cumplir para poder formar
parte y ser parte de, como en su estructura organizacional, cumplir con los requisitos que tiene GAFTA. Habla de cómo tienen que ser las subcontrataciones, las calificaciones del personal, cómo es el mantenimiento mediante estas auditorías anuales que hace GAFTA, el tiempo de guarda, por ejemplo, de los registros que completa un inspector y que genera la emisión de certificados, que debe ser mínimo 7 años, que debemos tener en custodia esos documentos. Menciona, por ejemplo, para el caso de bodegas de barco, todos los procedimientos de limpieza que debemos pedir anticipadamente a una carga y cómo verificar que no haya habido productos prohibidos, digamos, en cargas anteriores. Para eso nos apoyamos en esta base de datos internacional que se identifica con las iniciales IDTF. Hay capacitaciones por fuera de esta, o sea, yo no voy a entrar en esos detalles, lo mismo que lo de código de prácticas. Hay capacitaciones que el IAF da durante el año respecto a todos estos temas, pero bueno, era un poco una generalidad que les hago para que sepan por ahí cuando hablamos de algunas otras cosas que salen de determinados documentos, lo mismo que el código de conducta, donde va a haber criterios de quejas y reclamos, por ejemplo, pero bueno, es una parte general que también quería comentarles. Voy a empezar con algunas definiciones que están en la GAFTA 124 respecto a lo que es lote, que lo define como la cantidad identificada de material de la carga de la cual se puede tomar una muestra para determinar sus características. El tamaño y la cantidad de lote o los lotes pueden variar según el tamaño de la carga. Esto lo vamos a poder ver en el ejemplo cuando veamos una carga de granel, por ejemplo, de una bodega en barco, que dependiendo justamente del tamaño de la carga que se vaya a cargar, vamos a ver el tamaño del lote y la cantidad de lotes que hay que definir o hay que trabajar para cumplir con la normativa. El tamaño del lote, bueno, va a estar definido por el número de ítems de un lote. Ahí a modo de ejemplo puede ser 2.000 bolsas, 10.000 bolsas, 20.000 bolsas, no sé, 1.000 toneladas, 10.000 toneladas, lo que sea. El ítems del lote sería ya la parte más chica, la parte indivisible del lote, ejemplo, una bolsa de 25, 50, pero la bolsa, un big bag o en el caso de granel las toneladas. Y la muestra es uno o más ítems extraídos de un lote. Cuando veamos los ejemplos vamos a entenderlo con más claridad. También la norma define qué es una muestra incremental, una muestra de lote, una muestra agregada y las muestras contractuales o de laboratorio. Cuando hablamos de muestras incrementales, serían la cantidad de material de muestras tomada de una sola vez con un instrumento manual apropiado directamente de la carga de menos o igual a 1 kilo de peso, o si se toma mecánicamente del peso ya que sea apropiado para el equipo. Sería esto último, si es un calador neumático, por ejemplo, directamente es la cantidad que extrae ese calador. Pero en el caso de que la muestra incremental se tome con un instrumento manual, como puede ser un calador, como puede ser un cucharino o una jarra, lo que nos aclara la norma es que cada incremento no puede superar el tamaño de 1 kilo. Y a cada incremento lo llama muestra incremental. La muestra del lote sería la agregación, la sumatoria
de todas las muestras incrementales, o sea, de todo lo anterior, que se puedan combinar y homogeneizar. Y la muestra agregada a granel es el total acumulado, combinado, homogeneizado de todas las muestras de lotes, o sea, de lo anterior. Y nos dice reducidos, entre paréntesis, de la cantidad contractual. Después vamos a ver qué es una muestra pre-reducida o reducida, sobre todo cuando son cargas a granel. Las muestras contractuales son las muestras que se pueden enviar a un laboratorio, que pueden estar de guarda o que se usan para algún laudo. Y son aquellas muestras reducidas de la muestra agregada, o sea, de la que es general, la que es un conjunto general que nosotros conocemos de esa manera, sería una muestra reducida de esa muestra agregada, sellada, o sea, cerrada, en recipientes de no menos de 3 kilos cada uno, y en tantos envases como sea requerido. La excepción sería para esto último un análisis de micotoxina o GMO, que la norma requiere que sean mucho más que 3 kilos. Los envases de muestras son recipientes para muestras hechos de un material apropiado que sea lo suficientemente resistente, mantenga la calidad y el estado de las muestras. Que esté bien cerrada, los envases deberán estar etiquetados y precintados. Y precinto, como su palabra significa cerrado, siempre deben precintarse de manera que impida cualquier acceso a la muestra sin romper o quitar el precinto. Deben ser inviolables e identificables y tener la marca con una marca que pueda ser visible claramente e identificable. ¿Qué consideraciones tenemos respecto a todas estas definiciones, digamos? Es que el material que es muestreado esté protegido siempre de toda contaminación accidental causada por lluvia, polvo, etc. O sea, donde vamos a dejar el material que estamos muestreando, debemos asegurar la integridad de esa mercadería. Si una de las etapas de muestreo toma mucho tiempo, es decir, lleva más de un día, 1, 2, 3 días de muestreo, los incrementos que se van juntando individualmente y combinados, o sea, mezclados, deben mantenerse en envases sellados y asegurados, siempre pensando en la integridad de la mercadería, que no se contamine por agentes externos, el tema de la humedad no pueda afectar ni la humedad ambiental ni que esté en un lugar húmedo, obviamente. El lugar seleccionado para cada vez que hacemos un muestreo deberá ser en el punto más cercano de la carga o descarga del buque, barcaza, vagón o camión, o en el momento de entrada y salida del silo o depósito, según lo acuerden las partes interesadas. Nosotros siempre hablamos de consolidación de carga, pero porque es lo más frecuente en Argentina. Si estuviésemos en algún país donde se recibe materia prima, digamos, estaríamos hablando de condiciones de descarga, que sería similar a lo que controlamos como carga, controlar la descarga. Los métodos de toma de muestras deben adaptarse a la velocidad a la que fluyen los productos. Los instrumentales que se utilizan, seguramente todos lo saben, solamente que aclarar que todos los equipos que se utilicen para un muestreo deben estar limpios, secos y libres de olores extraños, y hecho de un material que no contamine o altere la calidad y la condición de los productos que se muestrean. O sea, un inspector debe considerar que el instrumento que va a utilizar esté en condiciones de poder utilizarse y no esté contaminando la materia prima que va a muestrear.
El equipo para la división de muestras debe limpiarse entre cada muestra para evitar la contaminación de otros productos, que se llama la contaminación cruzada, y siempre se debe elegir el equipo más adecuado teniendo en cuenta el producto a muestrear, la cantidad requerida y los envases a utilizar. Si bien yo voy comentando de granos, la norma, aclaro, la norma GAFTA siempre también habla para otros productos como por ejemplo hacer melazas, ¿no? Bueno, acá vamos a entrar ya en un tema de cómo es el muestreo de granos para norma GAFTA 124, pero de mercadería en bolsa. Lo primero que hay que hacer, sabiendo la cantidad de material que se vaya a cargar, es definir cuál va a ser el plan de muestreo en función justamente del tamaño del lote. Y GAFTA nos pone una escala que va de, si fuesen menos de 100 bolsas, y nosotros tomamos Big Bag y bolsas con el mismo criterio. Consideramos a los Big Bags también dentro de esta escala. Si se van a ser menos de 100 bolsas o Big Bag, podríamos decir el mínimo de bolsas o Big Bag a muestrear deben ser 20. ¿Cómo tomamos esos 20? Se selecciona al azar, siempre manteniendo un criterio donde sea la mayor representatividad posible para la muestra que queremos lograr. Si la cantidad de bolsas fuese de 100 a 10.000 bolsas o Big Bag, vuelvo a decir, el mínimo de las bolsas a muestrear, dice la norma, tiene que ser como mínimo 50. Y si fuese más de 10.000 bolsas, la cuenta es el 0,5% del total de las bolsas como mínimo. Y acá aclaro que en todos los casos la norma dice un mínimo. Pero si el criterio profesional y lógico del inspector está en muestrear más cantidad que este mínimo que habla la norma, es correcto, porque cuanto más representativa pueda ser una muestra, más garantías y seguridad tenemos de que la evaluación que vamos a hacer de esa muestra va a ser más correcta y va a ser más representativa de la totalidad de la carga. Entonces, ahí está en el criterio del inspector decir, bueno, mi plan de muestreo va a ser este, sabiendo que como mínimo tengo que seleccionar tantas bolsas Big Bag, pero yo decido hacer tantas que van a ser superior a ese mínimo o bueno, o el mínimo. Pero quiero que quede claro que eso lo tiene que definir el inspector. Y cuando lo define, lo tiene que informar en la planilla que nosotros hoy en día tenemos como F1, donde nos dice cuál es el tamaño del lote, que sería la cantidad de bolsas, y cuál es el plan de muestreo, es decir, la cantidad de bolsas que se van a seleccionar al azar, que haya decidido el inspector. Componer esas dos cosas ya es muy importante como información sobre la metodología y el plan de muestreo planteado. Un punto que dice GAFTA en la GAFTA 124, que es el 6.3.3, es de que de cada bolsa se deben tomar 3 incrementos, 3 caladas sería, de 3 lugares distintos. Es decir, debe calarse cada bolsa 3 veces, en la parte superior, en la parte media y en la parte inferior de las bolsas. Esta es una pregunta que muchas veces en las auditorías se suele hacer. Es decir, ¿cuántas veces debe ser calada una bolsa que fue seleccionada? ¿Sí? Así que bueno, es otro requisito que tiene la norma GAFTA en ese numeral que está indicado ahí.
También dice que cuando no sea posible calar eficientemente, se debe abrir la bolsa y usar un elemento de mano. Y vuelvo a decir, el plan de muestreo lo define el inspector en función del tamaño del lote y debe quedar registrado en la planilla de inspección que utiliza. Vamos a mercadería a granel. Nos olvidamos del cuadro anterior, ¿por qué? Porque cuando hablemos de mercadería a granel vamos a tener otro cuadro absolutamente distinto y el cual también tenemos que incorporar o repasar previo a una tarea que tengamos como inspector de una inspección a granel. De acuerdo con el volumen de carga o descarga, se deben tomar muestras incrementales, dice la norma, en todo momento de manera uniforme, que significa similar, pareja, uniforme, y sistemática, o sea, metódica. No, todo con una constancia, digamos, para lograr muestras representativas de la calidad, de la cantidad contractual. Las muestras de incremento deben tomarse de una corriente en movimiento, a menos que esto no sea posible. Las muestras incrementales deben tomarse desde el punto práctico más cercano al buque o bodega durante la carga o la descarga, y las muestras de incremento deben tomarse con un instrumento manual u otro equipo acordado mutuamente durante la carga o descarga. Quiero volver al punto 1 de todo esto, que es que las muestras incrementales, que nunca van a ser mayores de 1 kilo cada incremento, ahora lo vamos a ver, pero tienen que ser de manera uniforme y sistemática. Es una de las preocupaciones más grandes que tienen los exportadores cuando contratan a un surveyor, y es la pregunta que siempre dicen, bueno, o que nos hacen, es decir, bueno, el inspector cada cuánto tiempo va a estar tomando muestra en la cinta o en el lugar donde se realice, se disponga a hacer la toma de muestra más cercano al lugar de la carga. O sea, es importante esto como criterio y entenderse que se tiene que cumplir. Acá está la tabla que les comentaba recién, donde para una mercadería a granel, la norma define que si es de 0 a 5.000 toneladas, una serie de requisitos que deben cumplirse en cuanto a tamaño del lote, la cantidad de incrementos por cada lote, la muestra mínima a granel por lote y los pesos máximos por cada incremento. Lo mismo de 5.000 a 10.000 toneladas, de 10.000 a 25.000 y si la carga fuese mayor a 25.000. Entonces vamos a pasar a unos ejemplos que da GAFTA, ¿sí? Y donde como ejemplo dice GAFTA que, por ejemplo, para una carga de 12.000 toneladas, o sea que tenemos que definir cuántos lotes vamos a constituir para esta carga de 12.000 toneladas, y ahí la norma nos dice que si fuese entre 10 y 25.000 toneladas, en este caso cae acá porque son 12.000, cada lote debe representar 2.500 toneladas. Como son 12.000 en el ejemplo, vamos a tener 5 lotes, ¿no? Y a su vez nos dice que cada lote debe haber tenido al menos 40 muestreos, mínimo 40 incrementos. El peso representativo de la muestra de estos 2.500 toneladas son 40 kilos y el peso de cada incremento tiene que ser como máximo 1 kilo. Generalmente, si vamos a estar en una bodega del barco, nosotros generalmente tomamos con cucharín la muestra, o bueno, un cucharín más de 200 gramos no creo que pese, por eso a veces se toman 3, 4
5 cucharines que no supere el kilo, y eso sería el peso máximo por cada incremento que no supere el kilo. Pero sí tenemos que saber que tenemos que armar una muestra de 40 kilos, ¿sí? Que mínimamente 40 veces tenemos que haber tomado mientras transcurren las 2.500 toneladas. Si es más que eso, porque 40 es el mínimo, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos para 12.000 toneladas, tenemos 5 lotes, ¿sí? Armados con 40 incrementos como mínimo. Si fuesen de 1 kilo cada uno, vamos a tener 40 kilos por cada lote por 5, un total de 200 kilos de muestra para las 12.000 toneladas. Y la verdad que manipular y administrar 200 kilos de muestras suele ser bastante difícil, o porque no hay lugar, o porque no tenemos los recursos necesarios en las instalaciones donde se está trabajando para manipular los 200 kilos. Entonces, ¿qué nos dice la norma como posibilidad a esto? Es la prerreducción o la reducción de la muestra. Entonces, repasamos primero. Los incrementos que se vayan tomando tienen que ser uniformes, sistemáticos y tantos como sea posible, ¿sí? Ahí llegamos a tener los 40 kilos por cada lote de 2.500 toneladas, que es siguiendo el ejemplo que iniciamos. ¿Y qué nos dice la norma como posibilidad? Como es difícil manipular los 200 kilos, 40 por 5, que sería lo inicial, nos propone hacer una reducción de la muestra al 25%. Entonces, cada lote nos va a quedar 10 kilos por cada lote. Como son 5 lotes, en total van a ser 50 kilos. Y a partir de estos 50 kilos es cuando empezamos a armar las muestras contractuales, ¿sí? O sea, nuestro conjunto general va a estar representado por 50 kilos, que a su vez representan las 12.000 toneladas cargadas. Bueno, esto un poco se mezclan todos cada uno de los lotes de 10, ¿no? Hasta llegar hasta tener los 50 kilos mezclados para empezar a armar las muestras contractuales. Cuando armamos las muestras contractuales, hay otro punto de la norma que se considera que nos dice que cada 5.000 toneladas, o sea, ya tenemos los 50 kilos que representan las 12.000, pero a su vez nos dice que cada 5.000 toneladas hay que armar un set de 3 muestras de 3 kilos cada una. En nuestro caso, como teníamos en nuestro ejemplo 12.000 toneladas, vamos a tener que armar 3 sets de muestras, ¿sí? Set 1 con 3 muestras, set 2 con 3 muestras y set 3 con 3 muestras. Siempre una muestra es para análisis, otra muestra se guarda para laudo y otra muestra se guarda de custodia. Siguiendo este mismo ejemplo de las 12.000 toneladas, como les dije, son 3 sets de 3 muestras de 3 kilos cada una. En total vamos a tener 9 muestras de 3 kilos cada una, un total de 27 kilos de muestras totales. Bueno, ¿qué es la prerreducción? Ya se los comenté, lo vimos en la figura, en esta figura donde la prerreducción o la reducción es la muestra representativa de cada lote, reducirla al 25% y después, una vez que está reducida al 25%, se juntan y se homogeneizan todas para que sea representativa del total, ¿sí?
Cuando la norma habla de melaza, como otros productos, también tiene sus requisitos en cuanto a el tamaño de la muestra y la cantidad de las partes contractuales que hay que dividir. Yo no voy a entrar en eso, solamente se los menciono porque si hubiese que hacerlo, LIAF le va a informar con anterioridad. Lo mismo repasar que hay muestras incrementales, que sería el material que se va tomando de una sola vez, la muestra que representa al lote, o sea, todas las incrementales que hay que hacer para el lote. Volviendo al ejemplo anterior, nuestro lote era de 2.500 toneladas y nos decía que cada 2.500 toneladas teníamos que tomar 40 kilos de muestra y como mínimo 40 veces o 40 muestras incrementales. Así que bueno, todo lo otro ya lo vimos. Lo único que siempre tengamos en cuenta que para el caso de micotoxinas y para GMO en materia en mercadería que tenga eventos aprobados, lleva otro peso la muestra. Ejemplo, acá está, por ejemplo, para maíz, que es evento aprobado, GMO, el tamaño de la muestra debe ser de al menos 10 kilos. Bueno, ya vimos que las muestras son para arbitraje, para análisis y como contramuestra. También la norma nos menciona, en caso que la mercadería se traslade en vagones o vehículos de carretera, ferrocarril, ahí también hay que armar o crear un plan de muestreo para tomar las muestras y nos menciona cómo sería el criterio. Hasta 15 toneladas, mínimo 5 muestras, de 16 a 30 toneladas, mínimo 8 muestras, para vehículos que superen las 30 toneladas, mínimo 11 muestras. ¿Sí? Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso. También dice que se puede tomar alternativamente muestras de la corriente en movimiento durante la carga o descarga con una pala manual u otro equipo adecuado en el punto práctico siempre más cercano al vagón o vehículo. Siempre es lo mismo, el criterio es el mismo. Lo más cercano ya sea a la carga o a la descarga del medio de transporte que se vaya a utilizar. Eh, en cuanto a la metodología de extracción, eh, para lo que es mercadería a granel, el método de extracción dependerá de la accesibilidad del grano a la toma de muestras, pudiéndose utilizar calador sonda o cucharín según se arregle entre las partes. Para el caso de camiones, como ven en la figura del superior a la derecha, tenemos el tractor y el acoplado, el chasis y el acoplado, donde en el chasis se toma en diagonal 3 puntos de toma de muestra y en el acoplado 5, ¿sí? En cada vértice y en el extremo. Para el caso de vagones de mercadería en vagones de tren, puede ser que si entramos por la boquilla del medio principal, se tomen 3 muestras, pero en forma recta y hacia cada uno de los laterales o una de cada boquilla. Y para la mercadería que está en bolsa, siempre hablando también de la metodología que vamos a hacer, como que vamos a plantear para hacer el muestreo, nosotros en función de la estiva que tenga la mercadería, nos tenemos que plantear cómo podemos hacer un dibujo para tomar la muestra donde podemos abarcar lo más representativo posible de todas las zonas de la mercadería en bolsa, ya sea extremos, medio, superior, inferior, interior, del lado derecho, externo, siempre que se pueda, nos tenemos que plantear qué dibujo vamos a hacer para hacer el muestreo. Son cosas que es importante pensarlas previamente para cuando pensemos en esta metodología que vamos a hacer para la extracción, la tengamos ya definida. Por último, ya terminamos.
Les menciono los requisitos que dice la norma GAFTA en la 123 para verificaciones en instalaciones de pesaje. La norma nos pide que en todas las terminales o depósitos fiscales, ya que nosotros utilizamos los resultados de las balanzas fiscales que están en cada uno de esos lugares, tenemos que confirmar que el certificado de verificación de la calibración de esa balanza esté vigente. Y en ese certificado se va a mencionar precintos que se ponen en las balanzas, en distintos sectores de la balanza, entonces tenemos que confirmar que los precintos mencionados en el certificado se corresponden a los que realmente están colocados en los lugares que se menciona en el certificado. En cuanto a la clase de precisión en sistemas de pesaje discontinuos, como balanzas de tolva, mecánicas o automáticas, y balanzas de grúa, deben estar certificados con la clase de precisión 02. Esto también es algo que aparece en los certificados. Es como lo más corriente, digamos. En el caso de que no estén certificadas con la clase de precisión 02 y estén certificadas con una clase diferente, como puede ser inferior a 0,5, pero va a ser mayor a 0,2, ahí se puede aceptar si las partes intervinientes lo acuerdan y lo establecen por escrito. Para el tema del cero de balanza, hay que confirmar que las básculas, antes del comienzo de la carga y o descarga, el equipo de pesaje debe equilibrarse y oponerse a cero cuando está vacío. Y eso es lo que nosotros pedimos y pedimos que se informe en el registro que se utiliza. Esto debe comprobarse durante las operaciones de pesaje y bueno, que se pueda ver que cuando no hay nada en la báscula, el display marque 0, es decir, porque no hay nada que esté pesando. Bueno, obviamente después las otras cosas son de prácticas comunes, donde los camiones sobre una báscula puente deben pesarse en bruto y con tara y tarados. No se acepta el pesaje de unidades que tengan doble eje o triple eje. Todos los camiones que se hayan sometido a una sola operación de pesaje al cierre del periodo de trabajo deben volver a pesarse al comienzo del siguiente periodo de trabajo. Si fuese una báscula puente para vagones de ferrocarril, tienen las mismas consideraciones. Bueno, hasta acá llegamos. Bueno, ya hablé al principio de cuáles son las referencias para esta capacitación. Desde ya, muchas gracias y bueno, nos vemos en una próxima capacitación.